Dios permite que se me atraviese alguien, como hace rato que veníamos en el camino, decíamos y bromeábamos con una señora que manejaba ahí en el circuito, y entonces desde el carril tercero se atraviesa para hacer una salida a la lateral, y le decíamos, bueno, la señora va a decir, yo prendí mi direccional, yo estaba bien, yo estaba en lo correcto porque yo prendí mi direccional, sí, pero desde el tercer carril para atravesarte toda la avenida, pues obviamente no, ¿verdad? Pero ¿cómo reaccionas tú ante esa circunstancia? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando estás bajo presión? Eso es lo que va a dar evidencia de qué tanto en santidad estás viviendo. Cuando tu vida está siendo probada o tentada por algo o por alguien, ahí es donde realmente demuestras qué tanto estás obedeciendo a la palabra, ¿sí? ¿Qué tanto es? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esta vida es manifiesta ¿en qué? En una guerra. No es en un jardín de rosas, hermano, donde tú puedes descansar cómodamente y placenteramente y así como que no sucede nada. No, es una lucha constante. Y si tú no estás teniendo esa lucha, quizás es porque te estás acomodando al pecado. Quizás te estás acomodando a ese estilo de vida que no le agrada a Dios. Y esta lucha, hermano, no solo tiene un propósito al presente, que es hacernos santos, sino que apunta a una esperanza futura. El día, hermanos, que seremos completamente libres del pecado. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese por su iglesia, usted y yo seremos libres en su totalidad del pecado. Esa es la esperanza que tenemos, esa es en la esperanza que debemos de regocijarnos. ¿En qué? En que no solamente es para el tiempo presente, es para cuando Cristo venga. Así que usted se debe fortalecer en saber esto. La lucha actual es la antesala, hermano, de la gloria venidera. Esa lucha que tú tienes todos los días con el pecado es la antesala de la gloria venidera. ¿Por qué? Y te deberías de gozar en esto. ¿Por qué? Porque en el cielo no entra pecado ni el pecador. Entonces, si Dios te quiere hacer santo es para que tú puedas entrar al cielo. No solamente es para dar evidencia que eres hijo de Dios, sino para que puedas entrar allá al cielo. Porque recuerden, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y por qué nadie lo va a ver? Porque la santidad es la evidencia de una verdadera conversión. Si no hay evidencia de conversión, no hay evidencia de santidad, por tanto no puedes ver al Señor. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, tenemos que tener esa fortaleza en saber que esa lucha es la antesala para ese día glorioso. Un día que Cristo venga es la antesala de la gloria futura. Amén. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado, que es la realidad de la lucha. La realidad de la lucha. Y la lucha, hermano, contra el pecado es una señal de vida espiritual. ¿Qué quiere decir? Que tú estás vivo espiritualmente. ¿Por qué? Porque el muerto no lucha. El que está muerto espiritualmente no lucha contra el pecado, porque está muerto. ¿O tú cuándo has visto un muerto que se levante a pelear con su vecino? No. Nadie, hermano. ¿Cuándo has ido a un cementerio y que los muertos se están agarrando ahí? No, pues tú ya te agarraste un pedazo de aquí de mi lápida y ya se sumió por tu culpa y ya no están como aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Cuándo usted ha visto un muerto así? Lo mismo es en la realidad. Si tú estás muerto espiritualmente, no puedes luchar contra el pecado. Vas a vivir en pecado. Pero si estás vivo espiritualmente por la palabra, que es la que da la vida, que es la que trae vida a nuestras vidas, tú vas a luchar constantemente contra el pecado. Entonces es una señal de vida espiritual, no de condenación. El que tú estés luchando todos los días con tu pecado, hermano, aquello que, hermano, a veces, Señor, ¿hasta cuándo este tremendo pecado se va a ir? Bueno, entre más nos sometamos a Cristo, pues va a desaparecer, ¿verdad? Y seguramente el Señor va a poner otra cosa más adelante. ¿Para qué? Para que, como Pablo dijo, para que no me exaltara por las revelaciones que Dios me había permitido tener, dice Pablo, ¿verdad? Le va a dar un mensajero de Satanás que nos abofetee todos los días. Este conflicto, hermano, interno no indica que estamos lejos de Dios, sino que es la evidencia que el Espíritu Santo está obrando en tu vida, ¿sí? Está obrando en tu vida. Y te decía, los muertos espiritualmente no luchan, solo los vivos lo hacen. Solo los vivos lo hacen. Entonces, el creyente, hermano, no vive en paz con el pecado. El creyente, hermano, no puede hacer tregua con el pecado. No puede decir, vente, bueno, pues te hago un espacio aquí, vamos a cohabitar tranquilamente,
¿verdad? Todos tranquilos, no nos metemos ni tú conmigo ni yo contigo, pero pues vente aquí conmigo. No, sino que el pecado, no podemos estar en paz con el pecado, sino en guerra contra él. El cristiano, hermano, puede caer, pero no puede permanecer indiferente a eso. El cristiano puede caer, pero no puede permanecer indiferente. Es decir, yo caigo, pero tiene que haber una reacción. ¿Y cuál es la reacción? De levantarme, de decir, Señor, te fallé y ayúdame a no volver a tropezar. Pero como decía un predicador, si no quieres caer, no andes en lugares resbalosos. Si tú no quieres pecar, no te metas en lugares donde sabes que vas a pecar. Si tú sabes que batallas con el chisme, no vayas con tu vecina que le encanta. O sea, es eso. Pero, hermano, si lo apapachamos, pues voy a ir con la vecina y ahora, fíjate que esto, fíjate que aquello. Entonces, la fe verdadera, hermano, la fe verdadera produce una guerra constante contra todo lo que ofende a Dios. La fe verdadera, escucha esto, produce una guerra constante contra todo lo que ofende a Dios. ¿Y qué es lo que ofende a Dios? Bueno, hay cosas externas que podemos descubrir en nuestras propias vidas que ofenden a Dios, como que el rehusarme a participar en chismes o murmuraciones, es decir, el querer evitar esa parte, ofende, el no querer evitar esa parte ofende a Dios, hermano. Cuando tú te prestas a los chismes, cuando tú te prestas a las murmuraciones, cuando tú te prestas para tu oído, para que alguien te cuente algo de alguien que no está ahí para defenderse, hermano, eso desagrada y ofende a Dios. Eso desagrada y ofende a Dios. El que tú no determines ver contenido impuro, aunque sea popular, hermano, también ofende a Dios. El que tú no hagas nada, sino estés ahí viendo contenidos que no debes de ver ni en el TikTok, ni en las novelas, ni en las películas, ni en ningún medio digital posible, ni físico tampoco. Eso desagrada a Dios. Negarse, hermano, el que tú no te niegues o no te resistas a mentir para obtener beneficios personales, también desagrada a Dios. También desagrada a Dios. Entonces, el no perdonar cuando te han herido, aunque nadie lo espere, eso también desagrada a Dios. Eso también lo hace. Ahora, ¿cuáles son las cosas que esas cosas que te acabo de decir son las que, parte de las que se ven, se notan a simple vista, ¿verdad? Y hay cosas, hermano, que no se ven, que solamente tú y Dios las sabe, como cuáles. La lucha en contra de tu orgullo espiritual es algo que no se ve, y que si tú no luchas contra eso, es algo que desagrada a Dios. Si tú no rechazas el deseo de reconocimiento humano, desagrada a Dios también. Si tú no confiesas los celos o envidias que nunca se expresan, ¿verdad?, públicamente, eso también desagrada a Dios. A veces tú no lo dices, pero sientes envidia de las demás personas. Sientes envidia porque tienen un mejor puesto que tú, porque les da mejor que tú. Porque recuerda que la envidia no es desear lo que el otro tiene. Eso no es la envidia. La envidia es anhelar que el otro no tenga lo que tiene. Esa es la envidia. Cuando yo digo, pues que no lo tenga. ¿Por qué le va bien a este tremendo? ¿Verdad? Y más cuando dice, pues ni a la iglesia va, ni cristiano es. ¿Verdad? Entonces, esa es la envidia. Y esas son cosas que no se ven. Esas son cosas que usted nada más las piensa aquí y las atesora acá. Y hermano, eso desagrada a Dios. El no arrepentirse, hermano, cuando usted ora sin deseo, eso también es algo que ofende a Dios. Decía Jonathan Edwards, debemos de arrepentirnos de nuestro arrepentimiento, porque muchas veces nuestro arrepentimiento no es sincero ni genuino delante de Dios, y pensamos que podemos engañar a Dios. Pensamos que podemos engañar a Dios. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas capítulo 5, versículo 17.
Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice de esta manera: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Si son hijos de Dios, tienen que hacer lo que el Señor desea, no lo que tú deseas. A lo mejor tú deseas, por estar tu oído al chisme, no lo debes hacer porque eres hijo de Dios. A lo mejor tú deseas mirar cosas que no debes de mirar en la tele, en las redes sociales. Eso no lo debes de hacer porque es algo que se opone al Espíritu, si es que eres hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9, que ya leíamos hace un momento, dice: ninguno que es nacido de Dios participa del pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Y contra todo eso, hermano, es que usted y yo debemos de luchar constantemente, sin olvidar que la santidad, hermano, no es perfección inmediata, es una batalla constante. La santidad no es una perfección inmediata, no es algo que ya lo tuviste y entonces ya lo vas a tener para siempre. Es algo que trabajas todos los días, todos los días. Es un proceso, hermano, progresivo, sostenido por la gracia de Dios, no por tu fuerza, no por tus méritos. Es por la gracia de Dios, donde cada día es una oportunidad, hermano, para avanzar. ¿Hacia dónde? Hacia la madurez en Cristo, para parecernos más a Él. Es más, hermano, eso es una de las señales si tú realmente has madurado. Cuando, hermano, te hacen enojar y ya no te enojas como antes, es una señal de madurez en tu vida. Cuando cuando se te da una orden, ya sea dentro de la iglesia o en tu trabajo, y no reniegas, es una evidencia de madurez en tu trabajo, en tu vida, perdón. ¿Por qué? Y más los hijos, ¿verdad? Tú los mandas algo y yo, ¿por qué? ¿Por qué no va él? ¿Por qué no va ella? ¿Por qué no sé qué? No hay madurez. Entonces es algo, hermano, que usted y yo debemos ir desarrollando en nuestras vidas. No es algo que sea de una manera inmediata, pero, hermano, sí tiene que haber una evidencia de que vamos caminando hacia ese rumbo. Sí tiene que haber una evidencia de que vamos caminando hacia ese rumbo. Entonces, la coexistencia, la convivencia del deseo santo y la presencia del pecado confirman que la santidad es un proceso en nuestra vida, no es un evento, no es algo de una sola vez, es algo que es cada día, cada día. Eso quiere decir que la guerra, hermano, la lucha siempre será entre el espíritu y la carne, y lo hemos dicho muchas veces. El que va a ganar es el que más alimenta. Si usted alimenta su carne viendo un montón de series de Netflix, hermano, nunca va a poder madurar en Cristo, nunca va a poder tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Va a tener la mente del Netflix, va a tener la mente del TikTok, la mente del Facebook. Y Gálatas 17, lo repito, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Ahora, recuerde que la lucha, hermano, no niega la salvación. Esa lucha constante con el pecado no niega la salvación, sino la confirma. ¿Sí? La confirma. El pecado no reina, pero aún reside, hermano, ahí. Y, hermano, también los grandes hombres de la Biblia, hermano, batallaron con eso. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 17, para ver un ejemplo de cómo también esos hombres no eran, en cierto sentido, hermano, no eran superiores a nosotros. Eran más consagrados, pudiera ser, eran más dedicados, pudiera ser, se sometían más a la palabra, pudiera ser, pero, hermano, Santiago 5:17 dice: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Elías también batallaba con su propio pecado. ¿Cuál era? No lo sé. Cuando usted llegue al cielo le pregunta. Pero, hermano, él era alguien como nosotros que batallaba con nuestros propios deseos. Por eso dice Santiago, semejante de hombre de pasiones semejantes a las nuestras. ¿Con qué batallas tú? Elías también quizás batallaba con eso. Pero sometía, como dice Pablo, su carne y la ponía por servidumbre a fin de agradar a aquel que lo llamó a su gloria eterna. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, después de confrontar a los profetas de Baal, Elías cayó en un temor y desánimo
cuando Jezabel le dijo, así como le cortaste la cabeza a los profetas, así va a estar tu cabeza el día de mañana. Y Elías, como hombre de Dios, valeroso, ¿verdad?, puesto firme en la fe, dijo, pues lo que venga con esta Jezabel, así yo soy el hijo de Dios y yo estoy bien firme en la palabra de Dios. ¿Qué hizo Elías? Dice que le corrió y se fue a esconder a la cueva. Y a veces así nos pasa a nosotros, hermano. Nos creemos bien firmes en la fe y tantito el Señor nos toca la llaga y huimos, hermano, huimos. ¿A qué voy? A que ellos también lidiaron con cosas en su vida. Elías, hermano, lidió con el temor hacia Jezabel de decir, Señor, me va a cortar mi cabeza, como si el Señor no lo hubiera respaldado antes, hermano. Se le olvidó. Y a veces así nos pasa a nosotros. Se nos olvida que el Señor eterno está por nosotros y no en contra de nosotros. Pero Dios le restauró, le alentó, y lo llevó a Horeb para revelarle su presencia. ¿Y cuál fue el resultado de eso, hermano? Una mayor consagración, una mayor intimidad con Él. Ahora, ¿cuál es el propósito de que usted y yo podamos vivir en santidad y podamos pasar cosas así como Elías? Hermano, una mayor intimidad con Cristo, una mayor dependencia de Cristo en nuestras vidas, una mayor confianza en su soberanía. Eso es lo que el Señor quiere, una mayor intimidad con Él. Y escucha esto, la batalla entre el espíritu y la carne confirman que aún no hemos llegado, hermano. Pero vamos en camino, y ese camino termina en gloria cuando seamos transformados en su presencia. Hasta ahí, hermano, usted va a dejar de luchar con su carne. Usted va a dejar de luchar en contra del pecado cuando usted entra en gloria. Mientras tanto, usted tiene que estar peleando todos los días con su propio pecado, ¿sí? Si usted se ocupa de su pecado, hermano, todo a su alrededor va a cambiar. Si usted lucha con su propio pecado, todo a su alrededor va a cambiar. Porque a veces queremos luchar en contra del pecado del otro en lugar de luchar en contra de mi propio pecado. Y queremos que el otro cambie primero para que entonces después cambie yo. Y eso no es posible. No es la ecuación que Dios deja para nosotros. El tema es, si tú has sentido, hermano, que después de una victoria espiritual viene una caída emocional. ¿Cuántas veces te ha pasado? Que después de haber obtenido una victoria, de repente te desinflas. De repente dices, ¿y por qué me pasó esto? Si acabo de obtener la victoria. Si Dios me dio la victoria en esto, me dio la victoria en aquello. Y de repente, hermano, viene una caída emocional en tu vida. Es lo que le pasó a Eliseo. Después de haber puesto valientemente y haberle cortado la cabeza a los profetas, se desinfló cuando Jezabel le dijo, así te va a pasar a ti también. ¿Y cuándo es cuando decimos nosotros estar fortalecidos en el Señor y tener victorias en Cristo y te dan una mala noticia y ya te desinflaste? Ya te desanimaste. Y el problema es que el que luego las paga es el Señor. Ya no voy a la iglesia, ya no leo la Biblia, cuando deberías hacerlo más. Te apartas del Señor en lugar de acercarte más. Y la idea del Señor es que tú y yo nos acerquemos más a Él. El resultado de Elías, te dije, una mayor consagración, una mayor intimidad con Dios. Dios, hermano, no te abandona en la lucha. Y esa es una promesa y una garantía en la lucha contra el pecado. Él no te va a abandonar en medio de esa lucha, hermano, sino que el Señor te va a fortalecer en medio de ella. El Señor te va a fortalecer en medio de ella. Entonces, si la lucha es real, hermano, ¿dónde se origina la lucha? Si esa lucha es real, ¿cuál es el terreno donde el pecado se manifiesta y el Espíritu trabaja? ¿Cuál es ese terreno? Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, que el campo de batalla. ¿Cuál es ese campo de batalla? Es el corazón del ser humano. Allí es donde reside la batalla. Y el corazón lo podemos como sinónimo de los pensamientos, pero también de nuestro corazón como tal. Y cuando este campo de batalla, hermano, y en este campo de batalla, escucha esto, no todos luchan con las mismas armas. En ese campo de batalla no todos luchan con las mismas armas, ni con los mismos recursos, ni con las mismas cosas. Alguien, hermano, puede tener la espada del conocimiento bien afilada y otro puede tener un escudo de fe totalmente tembloroso.
No peleamos de la misma manera. Por eso es que cuando tú luchas en tu matrimonio, hermano, tienes que aprender lo que Jesús le dijo a los fariseos. Id y aprender misericordia quiero. Porque lo primero que hacemos es ser inmisericordiosos con la otra persona. Ráscate como puedas. Yo no te dije que lo hicieras. Y lejos de poder unirnos en la lucha contra el pecado, nos dividimos. Y dice la palabra de Dios que una casa dividida no prosperará. Una casa dividida, un reino dividido, no va a prosperar. Entonces, ese campo de batalla, no todos luchan de la misma manera, pero ambos, hermano, están en guerra. Y ambos pueden caer también. Al que tiene mucho conocimiento, el que tiene poco conocimiento, ambos están en guerra. El que se siente muy fortalecido en la fe como el que no se siente tan fortalecido en la fe, ambos pueden caer y ambos están en guerra. La Escritura declara, hermanos, que el corazón es la fuente del pecado, porque es ahí, hermano, donde vienen los malos deseos, aquellos deseos que me hacen sentir superior, pero también aquellos deseos que me hacen sentir como que nunca voy a lograrlo. Entonces, no son las circunstancias, hermanos, sino lo que sale del interior de tu corazón, lo que contamina tu vida y lo que contamina la búsqueda por la santidad de Dios, por la santidad de Dios. En esa lucha por la santidad en esa lucha por la santidad podemos encontrar, hermano, dos enemigos en el corazón. Dos enemigos en el corazón, y el primero es el orgullo disfrazado de sabiduría. El primero que podemos encontrar ahí es el orgullo disfrazado de sabiduría. ¿Por qué? Porque hay corazones, hermanos, que se endurecen no por pecados evidentes en su vida, sino por una falsa seguridad en su conocimiento. Te lo repito, hay corazones que se endurecen no por pecados evidentes en su vida, sino por una falsa seguridad en su conocimiento. Como si entender, hermano, la santidad fuera lo mismo que vivirla. Tú puedes tener todo el conocimiento vasto de lo que es la santidad, hermano, y no ser santo. Y no ser santo. Porque el conocimiento no te hace santo. El conocimiento te hace más inteligente, pero no te hace santo. Pero el corazón que se cree superior deja de escuchar la voz del Espíritu. Escucha lo tremendo. El corazón que se cree superior por el conocimiento que pueda tener, deja de escuchar la voz del Espíritu. ¿Por qué? Porque se escucha demasiado a sí mismo. Y eso no me lleva a la santidad. Eso no me lleva a la santidad. Y cuando esto sucede, usualmente, hermano, tenemos pensamientos como estos o decimos cosas como estas. Bueno, sí, pastor, usted me puede dar el consejo, pero yo soy quien determino si hago lo que usted me dice o no, porque yo también tengo una comunión con Dios. Cuando estamos en esa posición de un orgullo disfrazado, ¿de qué? De sabiduría. No hacemos caso al consejo. ¿Por qué? Porque caemos en ese orgullo. Otra cosa es que podemos tener una actitud hacia el sermón. Nuestra actitud hacia el sermón es más para evaluarlo bajo la preparación académica que yo pueda tener, en lugar en lugar de oír la voz en medio de ese sermón. Esa es otra de las cosas que podemos llegar a cometer cuando tenemos un orgullo disfrazado de sabiduría. Ahora te lo pongo de esta manera. Es como un soldado, hermano, que presume su armadura, pero nunca entra en combate. Es alguien que te puede de presumir y decir, mira, yo tengo una armadura que es así, asado, no le entran las balas, es más, resiste a una bomba nuclear. Pero si nunca va a la guerra, ¿de qué le sirve su armadura? De nada, de nada. Brilla, pero no pelea, hermano. Y observa lo tremendo del engaño sutil del corazón que nos separa de la santidad de Dios. Escucha esto con atención y grábatelo en el corazón. Esto va para todos, incluyéndome a mí. Si tu teología no te lleva a amar más
a servir más, a humillarte más, si no te hace anhelar la santidad, entonces no estás en la lucha, no estás en el campo de batalla, solo estás en la tribuna como un espectador aplaudiendo tu propia religiosidad. Te lo repito, si nuestra teología no nos lleva a amar más al prójimo, a servir más al cuerpo de Cristo, a humillarme más delante de Dios y anhelar la santidad en mi vida, no estoy peleando la batalla que debo de pelear, hermano. No la estoy peleando, solamente estoy siendo un espectador desde la tribuna, aplaudiendo mi propia religiosidad. Mientras el pecado te engaña en tu corazón y tu corazón se entretiene con verdades que nunca han tocado tu corazón y tu alma. Eso es lo peligroso, de esconderme bajo un orgullo de sabiduría, que pareciera eso. Entretiene solamente mi corazón con verdades que no vivo. Ahora, por el otro lado, está aquel que el desánimo lo disfraza de humildad. Hay otros corazones que se sienten tan débiles, no tan agraciados en el conocimiento, tan ignorantes que creen que nunca podrán alcanzar la santidad de Dios. Como si Dios pidiera un título y no entrega, hermano. Como si Dios te dijera, bueno, si tú no me presentas tantos títulos, tú no puedes ser santo. Hermano, tú puedes tener todos los títulos que quieras, pero si no tienes una entrega rendida a Cristo, simplemente no eres aprobado por Dios. Pero ese pensamiento también es una mentira del enemigo. El pensar de esa manera también es una mentira del enemigo. Y te lo ilustro de esta manera, para ir hacia el final del sermón. Es como un soldado que se queda en la retaguardia pensando que no tiene nada que aportar en la guerra. Pero se olvida, hermano, que la victoria no depende de su fuerza, sino del capitán que lo llamó. La victoria no depende de ti, depende de Cristo, depende de su provisión, depende de su gracia. Hemos dicho en otras ocasiones que involucra tu participación, sí, porque tú eres quien se tiene que esforzar para vivir una vida en santidad. Por lo tanto, tienes que tener una lucha constante para poder para poder lograr esa vida en santidad que agrada a Dios. Pero aún con todo y eso, es Cristo quien te ayuda. Es por medio de su Espíritu Santo quien nos ayuda aún a podernos esforzar. Amén. Esto quiere decir, hermano, que la santidad no es para los fuertes, es para los que se rinden a Cristo. No se trata de cuánto sabes, sino de cuánto confías. De cuánto confías en que Dios sigue haciendo la obra en tu vida. Es un llamado, hermano, para todos esta guerra y esta lucha. Así que, hermano, tanto el que sabe mucho como el que sabe poco están llamados a la misma cruz. Están llamados a la misma cruz. Porque en este campo de batalla, hermano, el corazón que vence no es el más brillante, ni el más fuerte. Es el que rinde su totalidad a Cristo. Te lo repito, en el campo de batalla, el que vence no es el más brillante ni el más fuerte. Es el que rinde su vida completamente a Cristo. El que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El que dice, Señor, ya no quiero hacer las cosas que yo quiero hacer tu agenda, no la mía. Es aquel que le dice, heme aquí, envíame a mí. Es aquel, hermano. No es tu conocimiento o tu falta de conocimiento. Es un corazón rendido a la voluntad total de Dios, hermano, para poder pelear esa guerra de una manera efectiva. La santidad, hermano, comienza en lo invisible, no en lo externo. Lo visible es la conducta, lo oculto es lo que hay en el corazón.
Por eso esta lucha es constante y no es algo de apariencia, hermano. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar que Dios escudriñe lo que nadie más puede ver? ¿Estás dispuesto que Dios pueda hacer una cirugía a corazón abierto y te revele aquello que tú sabes que es vergonzoso en tu vida? ¿Estás dispuesto a eso? ¿O quieres que en su momento Dios lo haga público? Si es que no entendemos. Si es que no entendemos. Si ya Dios lo ha hecho. Y le hemos comentado más de una vez con personajes actuales que no quisieron rendir su vida a Cristo, que no quisieron reconocer su pecado, que quisieron estar viviendo en Él. Y Cristo lo trajo a la luz. La pregunta es, te la repito, ¿estás dispuesto a dejar que Dios escudriñe lo que nadie más puede ver? Si tu respuesta es sí, Dios lo va a hacer con la finalidad de que te parezcas más a Él y puedas tener una vida mayor en santidad. Pero si tu respuesta es no, la pregunta sería, ¿por qué no? Si tú no dejas que Cristo escudriñe aquello que nadie puede ver, ¿por qué no? ¿Qué temes que Él pueda encontrar en tu corazón? ¿Qué temes que Él pueda encontrar en tu corazón que no le agrade? ¿O simplemente, hermano, has aprendido a convivir con lo que Dios quiere transformar en tu vida? ¿O solamente has aprendido a convivir con aquello que Dios quiere quitar de tu corazón? Y te sientes satisfecho, satisfecha de esa manera. Por eso es que no dejas que Cristo escudriñe aquello que nadie más puede ver. Porque te sientes bien así. Porque alimenta tu ego. Porque alimenta tu carne. Dios, hermano, no va a eliminar esa lucha. No la va a eliminar. La va a usar para formar tu carácter. Así que si esperas que Dios quite la lucha en contra del pecado en tu vida, no lo va a hacer. Él quiere enseñarte y Él quiere formar su carácter en ti. Esto quiere decir que cuando el corazón ha sido confrontado, hermano, ya sea por su altivez o por su temor, no queda otra salida más que rendirnos a los pies de Cristo, hermano. No queda otra salida más que correr a Cristo y decirle, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy más digno de ser llamado tu hijo, porque te fallo todos los días, Señor. Porque eres tan paciente con nosotros que no valoramos el hecho de que Él quiere formarnos a su imagen y a su semejanza. Y que ese trato y que lo que hoy Dios te ha hablado a tu corazón es con esa finalidad, hermano. No para exhibirte, no para destruirte, sino para que puedas ser más como Él cada día. Cierra tus ojos ahí donde estás y habla con Él. Habla con Él, hermano. De verdad, derrama tu corazón delante de Él. No puedes hacer caso omiso a lo que hoy el Espíritu Santo está hablando a tu vida por medio de su palabra. No podemos, hermano, no podemos permitirnos eso. Ha sido tan claro en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras aquello que aún existe en nuestros corazones, que está siendo un estorbo, Dios, para
poder vivir una vida en santidad delante de ti, que está siendo un estorbo para dar evidencia de que somos hijos tuyos, que está siendo un estorbo para no rendir nuestra vida a Cristo completamente, Padre, no rendir nuestra vida a tu Hijo. Pero, sin embargo, te pedimos que nos ayudes, Señor, porque en esa flaqueza, en esa debilidad de espíritu, Señor, es que muchas veces cedemos en este campo de batalla donde peleamos todos los días. Le cedemos terreno al enemigo, le cedemos terreno a nuestro propio corazón. Y por ello, Dios, yo te pido que estés ayudando a esta iglesia local, pero también a tu iglesia universal, para que, Padre eterno, podamos luchar intensamente por la santidad, Señor, aborreciendo lo que tú aborreces y amando lo que tú amas, Señor. Hoy te damos gracias por Cristo Jesús, porque sin duda alguna concordamos con lo que Pablo dice. Así que queriendo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Por ello es que te pido perdón, Señor, porque existe ese anhelo de vivir en santidad, pero también, Señor, está esa otra fuerza que me arrastra al pecado, y es ahí donde necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios por su palabra, por su amor inagotable en nuestras vidas, hermano, que Él nos corrige, Él nos habla, porque Él nos ama. Amén.